como decía, yo ya tenía este dominio que es c.ciberweb.com, pero monté algunos extra. Por ejemplo, el primero fue el de Irene, donde irene.ciberweb.com, ¿vale? Aquí teníamos la web de Irene, donde eh, Irene pues había montado esta pequeña web, ¿de acuerdo? Igual lo hicimos con Manuel. Y No, veis... era Lolo. Lolo me Ah, Lolo, parece. es verdad, pusimos Lolo. Lolo.ciberweb. Y aquí está la web de Lolo, ¿vale? ¿Cómo funciona internamente esta movida? ¿De acuerdo? Vamos a ver. Voy a dejar de compartir y voy a intentar... ¿Estáis viendo la pizarra? O se está creando aquí una nueva pizarra en blanco. No sé, no sabe qué tal La funciona. está abriendo ahora sí. Sí, ¿verdad? Ahora sí. Bueno, vamos a ver. ¿Habéis visto algo de redes? No, ¿Una IP sabéis lo que es? sí, sí. Vale. Vamos a intentar, a ver qué tal se pinta con esto. Bueno, no sé, no, con esto. Vale, bien, como decíamos, voy a intentar explicar en mayor o menor medida cómo funciona toda esta interacción. Vale, vamos a pintar, a simular esta nube que tenemos aquí. Vamos a pensar que esto es Internet, ¿vale? Yo estoy en mi casa. Voy a pintar así, ¿vale? El router de mi casa. Este es el router de mi casa. Y el router se conecta a Internet. Mi operadora, en mi caso es Movistar, a mí me da una IP. La IP, ¿vale? Es un número, como un DNI, que identifica la red de mi casa, porque luego mi ordenador está conectado al router. Y puedo tener más ordenadores en mi casa o dispositivos móviles, ¿vale? Pero realmente el que sale es el router. Todos salimos a internet por el router. ¿El router qué es lo que hace? Hace de enrutador. ¿Qué hace un enrutador? Pues permitir la comunicación entre una red y otra red. Esto es una red. Lo que pasa es que esto es una LAN, una red de área local. Esto es una WAN, una red de área global, una gran red, una red gigante. Entonces, aquí los ordenadores podrían hablar entre ellos. Porque aquí tenemos IPs. El router da IPs. ¿Vale? En mi caso, pues, por ejemplo, a este ordenador, pues le habrá dado una IP, ¿vale? La 192, habitualmente suele ser la 192.168.1.25, por ejemplo, a este equipo, ¿vale? Y a este otro, pues le habrá dado la 192.168.1.26. El router realmente tiene dos IPs. Una IP de área local, que será habitualmente la 192.168.1.1 o 1.0, bueno, sí, habitualmente la 1.1. Este router tiene dos IPs. Voy a hacerlo, no sé por qué, pequeña. Es que me lo hace como muy, muy grande la letra. Es la misma, pero termina en 1, punto 1, ¿vale? 192.168.1.1. Esta suele tener, es la IP del router, habitualmente. ¿Vale? Esta. Pero el router aparte tiene otra IP, que en mi caso lo puedo ver en internet. Voy a poner cuál es mi IP.
Si buscáis en internet y ponéis cuál es mi IP directamente, pues va a llevar a una web en la que os va a decir vuestra IP pública. Vuestra IP pública es la IP del router, ¿vale? En mi caso, hoy, porque yo no tengo IP fija contratada en casa, la mayoría de la gente no suele tener IP fija. Por ejemplo, Vodafone antes daba IP fija, ahora no lo sé. Y hay algunas operadoras que te lo pueden ofrecer. Movistar te lo ofrece, ¿vale? Pero tiene un coste. Bien, voy a copiar esta IP que es la mía de hoy. ¿Qué es lo que sucede con las IPs? Que habitualmente, cada cierto tiempo, puede ser un día, 2, 5 o un mes, pues te lo cambian. ¿Vale? Voy a poner, esta es mi IP hoy, que posiblemente también sea mañana, y pues ya. Entonces, el router tiene dos IPs. Esta IP, la 83.36.109.88, básicamente es la que me ha dado, me ha otorgado, asignado, ¿vale? Movistar hoy a mi router. De tal forma que el router ya tiene una IP de área global. Es una IP más. Es copartícipe de todos los ordenadores que hay en Internet. Pueden hablar entre ellos. Pero con esta IP es una IP con un rango de tipo para hablar aquí. Pero no puede hablar aquí. Entonces, dentro de mi casa, a mi móvil, a el portátil, a la televisión, al ordenador, realmente tenemos IPs de este tipo. Con lo cual veis que el router tiene la que termina en 88 y la que termina en 1. Vale, entonces, ¿qué pasaría si, mi ordenador quiero entrar en el país o en el mundo a ver las noticias? Bueno, imaginemos que yo estoy aquí sentado, ¿no? Yo estoy aquí, estoy en este equipo sentado y quiero hacer esa petición. Yo abro Chrome y escribo. Por ejemplo, elpaís.es. Quiero ver las noticias. ¿Cómo funciona esto? Bueno, eso es una petición que utiliza un protocolo HTTP o HTTPS. Estoy pidiendo información con un encabezamiento. Lo que estoy haciendo es, oye, quiero esto. Vale, pues esto realmente lo que va es ir, por un lado, lo primero que necesitamos es saber dónde está el ordenador que alberga la información del país. ¿Qué es lo que sucede? Que a nivel de comunicación, los ordenadores, sea a nivel interno o vamos a pintar, por ejemplo, que en Internet ahora mismo hay también un ordenador, este ordenador, en el que está el país, ¿vale? Aquí está albergada la información de las noticias en algún sitio de Internet. Bueno, este ordenador, en realidad, pues también tendrá una IP, ¿vale? Tendrá una IP. Voy a hacer, no sé, yo no la desconozco, voy a verla, la IP. Voy a hacerle... Mirad, ahora mismo el país tiene esta IP. Me lo voy a copiar. Imaginemos, ¿vale? El país tiene esta IP. No imaginemos, la tiene, ¿vale? Tiene esa IP. Ya os lo digo yo porque lo acabo de leer. Esa es la IP del país. Entonces, yo cuando estoy aquí, en mi equipo, yo no pongo 52.16.215 esta información, ¿verdad? Yo no lo hago. Yo no lo hago. No puedo... A ver, un segundo, es que no sé... No me deja compartir al mismo tiempo. Bueno, yo no lo hago. Sin embargo, ya os digo que cuando yo entro en el país, realmente mi ordenador lo que está recibiendo es información de este equipo, que es la 5216.215.207. ¿Cómo funciona esto? Bueno, pues mi equipo que está aquí, ¿vale? Hacemos esa petición, elpaís.es. Bueno, yo habitualmente, todos los ordenadores del mundo, voy a pintar otro ordenador más, aquí por ejemplo, y voy a poner DNS. Bueno, mi operador, que es Movistar, también me da un servicio de DNS. Un servicio de DNS en el que cuando yo hago una petición de tipo web, lo que va a hacer es, va a venir por aquí,
Va a venir por aquí, por aquí, por aquí, y va a venir lo primero aquí. Y le va a decir, le va a preguntar, oye, quiero ir a elpaís.es. Y esto es como una gran base de datos que ya mantiene Movistar, igual que mantiene Orange, igual que mantienen... Estos hay cientos de DNS en el mundo. Y ya os digo que están sincronizados. ¿Vale? Entonces, esto es como una gran base de datos en el que hay como si fuera un array de 2 dimensiones, en el que está nombre de dominio, IP que lo alberga, nombre de dominio, IP que lo alberga. Entonces, de tal forma que yo desde mi ordenador voy a salir, porque estoy haciendo una petición, voy a salir por el router y el router me va a enrutar, me va a permitir y voy a ir hacia el DNS. Esto, cuando nos conectamos a internet, el router no lo configura por nosotros, mediante un protocolo que se llama DHCP. Entonces, antiguamente, los servidores de DNS, pues había que configurarlos. Hoy en día ya es automático. Yo conecto el router tiene un protocolo que si el sistema operativo Windows, Linux lo permite, no lo configura. Entonces sabe a quién le tiene que preguntar. El servidor de DNS dice, a ver, ¿qué coño quieres hoy? Pues quiero el país. Entonces él va a volver y nos va a devolver esa información hacia aquí. Y nos vamos a enterar en nuestro ordenador de que el país está en la 52, 16, 215, 207. Y entonces es ahí, cuando una vez que yo lo sé, es cuando yo digo, oye, quiero ir a la 52, y entonces vamos así, y le digo, hola, quiero el país, pero se lo pido a la 52, 16, 215, 207. Le pido un recurso, y el recurso es el país.es. Bueno, si este ordenador está configurado para albergar, o sea, aquí tendré un software de servidor. Un software que nos permite decir a qué recurso debe responder. Es como si fuera el portero de la discoteca, que te pide el DNI y si no tienes la edad no entras. Bueno, pues aquí está el portero de discoteca o el portero de la oficina en el que te dice, ¿dónde quiere ir usted? Pues yo quiero ir a ver a Hacienda, o quiero ir a la Seguridad Social, o quiero ir a ver a Juana, que es mi amiga de cumpleaños y la quiero traer un ramo de flores. Entonces él te dirá, pues vaya aquí o vaya allá. Bueno, en nuestro caso, en este ordenador, si está albergado, configurado la oficina del país, nos dirá, vale, vaya usted, y el país ya se entera y nos devuelve las noticias. Pero hay que decir que en este ordenador, aparte del país, pues a lo mejor también tengo otras web. Puedo tener, no sé, imaginar que han configurado ahí y pues tenemos a lolo.ciberweb, a irene.ciberweb.com, a marco.ciberweb.com, a rosa.ciberweb.com. O sea, en un ordenador puedo tener varios dominios configurados para recibir peticiones. Esa es nuestra situación ahora mismo, ¿vale? De tal forma que ese programa es un servidor web habitualmente. Entonces eso es lo que yo configuré el otro día. Yo compré un dominio, bueno, yo ya tenía un dominio y creé un subdominio a cada uno de vosotros. Y hice un apunte en un servidor de DNS que yo tengo contratado, que también está conectado a internet. Yo tengo contratado un servidor de DNS en el que hice un apunte, y hice un apunte del tipo creo un dominio que era lolo ciberweb.com, que apunta en la IP, no me acuerdo cuál era, creo que era, a ver, lo tendría que mirar, es que no recuerdo. Darme un segundo y lo miro ahora mismo, ¿vale? No me la sé, yo la IP, justamente utilizamos dominios para no tener que utilizar... Era la 160 y tantos. 161 era, si esta es. Vale, me la voy a copiar. Bueno, pues yo he hecho un apunte en mi servidor de DNS. Y yo estoy diciendo, quiero que lolo.ciberweb.com apunte a la 1.6 tal. Vale. ¿Qué es lo que sucede? Que esto es en mi servidor de DNS, pero es que los servidores de DNS de todo el mundo se sincronizan. Puede tardar minutos, segundos, o puede tardar incluso muchas horas, hasta 48 horas. En algún momento, el servidor de DNS de Movistar se entera de este apunte y también lo hace. Con lo cual, esta información estará sincronizada aquí, en el DNS de Movistar. Y en el de Orange
y en el de cualquier otro DNS de cualquier compañía o de cualquier empresa o de cualquier organismo. De tal forma que yo en mi ordenador de mi casa, cuando le pregunto al DNS, oye, quiero ir a lolo.ciberweb.com, me responderá por la IP. Con esa información yo iré a esa IP. Entonces, en Barcelona hay un ordenador que tiene esta IP. Tiene asignada esa IP. Yo tengo alquilado un ordenador que tiene esa IP. ¿Vale? Esta IP es la que tiene este ordenador. Y aquí yo tengo instalado un servidor web que ha creado una oficina para Lolo. Y en esa oficina es como un espacio del ordenador, una zona del disco duro del ordenador que es para lolo.ciberweb.com. Pero también creé otra zona para Rosa. ¿Vale? Y así también para Marco. Y así también para Irene. Y cada uno de ellos tiene aquí, en este ordenador, este es un ordenador Linux, tiene su servidor, perdón, tiene su usuario, el usuario Lolo, el usuario Rosa, el usuario Marco, el usuario Irene, y ellos aquí tienen un espacio de disco duro para almacenar. Y ahí habéis almacenado, aquí habéis almacenado ya todos vuestros programas que hemos hecho hasta ahora en un sitio que yo os dije, en el fichero, en la carpeta /home, vuestro nombre, o sea, por ejemplo Rosa, pues en /home, /rosa, /public, HTML, C++, ahí habéis guardado todo, ¿de acuerdo? Ahí ya lo tenéis todo sincronizado, ¿vale? De tal forma que el planteamiento es, yo tengo comprado este dominio y he hecho un apunte en mi servidor de DNS que apunte a este ordenador. Y aquí yo tengo un servidor web, o sea, un programita que me permite habilitar zonas que si alguien desde otro lugar del mundo me pide este dominio, Lolo, Rosa, Marco, que fuera, el servidor de DNS le va a decir qué IP está y desde este ordenador, si yo estoy pidiendo Lolo, va a venir aquí, ¿vale? Yo pido Lolo, perdonad, ahora voy a dejar esto aquí, ¿vale? Yo pido Lolo, viene aquí, me dice la IP, me la devuelve. Entonces yo ya voy a ese ordenador. Pero, a este ordenador la petición viene contaminada. Viene con, cuidado, yo le estoy pidiendo al ordenador 161.22.42.65, le estoy pidiendo un recurso. ¿Qué recurso? Le estoy pidiendo Lolo, o le estoy pidiendo Rosa, o le estoy pidiendo Jacinto, o le estoy pidiendo lo que yo quiero que cada caso. Este software que yo tengo aquí instalado, se encarga, este portero, vamos a decirlo así, se encarga de decir, ¿dónde va usted? Pues mire usted, vengo quiero las noticias de Lolo. Y dice, vale, y actúa como una especie de pasarela, como una especie de enrutador, podríamos decir. Y dice, pues aquí está Lolo. ¿Qué quiere usted? Pues yo quiero la tabla de multiplicar. Y volveríamos otra vez hacia atrás con esa información y recibes esa información aquí. Y esa información, una vez que está aquí, la va a interpretar nuestro Chrome, Safari, Edge, Internet Explorer, el navegador que utilicemos. Realmente lo que vamos a almacenar aquí serían los ficheros con los programas que el usuario está pidiendo y nosotros les estamos resolviendo. ¿Vale? ¿Alguna duda hasta ahora? Bueno, este es un poco a nivel muy resumido el funcionamiento de cómo funciona, ¿no? Donde veis que los nombres de dominios son muy importantes. ¿Por qué? Porque nadie trabaja con IPs. Internamente se trabaja con IPs. Pero el utilizar dominios nos va a hacer que todo sea pues mucho más sencillo, ¿vale? Mucho más legible, más recordable.
todo el mundo recuerda Amazon o Google, pero nadie sabe sus IPs, aunque realmente trabajamos con IPs. Y esas IPs o esas asignaciones están guardadas en los servidores de DNS, son esas megabases de datos que contienen toda la información de todos los dominios con las IPs a las que apuntan. Ese servicio nos lo ofrecen nuestras operadoras y al mismo tiempo lo que podemos hacer es recuperar esa información para acceder a los recursos que a nosotros nos interesan. Esos recursos habitualmente están guardados en ordenadores que tienen un servidor, un software, que nos permite balancear qué es lo que estamos pidiendo. Porque en los ordenadores es muy frecuente tener solo un dominio, pero también es muy frecuente tener varios dominios, como en nuestro caso, en el que yo puedo tener a Lolo, a Rosa o a Perico. Y todo está bajo la misma IP. Y eso se encarga, entre comillas, entre otras muchas cosas, de digamos, gestionarlo el servidor web. ¿Vale? Entonces, ahora mismo, si hemos entendido esto, es un poco lo que hemos configurado hasta ahora. Es lo que hice el otro día. Yo ya registré los dominios, lo asigné, configuré aquí el servidor web y vosotros ya os dije cómo desde vuestra casa pues podéis gestionarlo. Porque esto sería cliente-servidor, pero tenéis que tener en cuenta que también hay otro involucrado, que suelen ser los programadores, programadoras, que estamos en casa y que lo que queremos es guardar aquí nuestras aplicaciones, ¿verdad? De tal forma que más o menos, el protocolo es igual. Vamos a poner que este ordenador que yo tengo aquí es un ordenador con el que yo trabajo. Bueno, yo tengo instalado aquí Visual Studio Code. Yo quiero hacer un programa para colgarlo aquí, para que este otro usuario o otros usuarios lo puedan utilizar. Vale, pues aprendimos el otro día que con Visual Studio Code me puedo conectar al servidor para estar colgando información. ¿Cómo? Utilizando el protocolo SFTP o el SSH. Son protocolos que nos permiten entrar a este equipo desde mi casa. ¿Vale? Vamos a compartir. Vale, vamos a hacerlo. Ya me visteis el otro día. ¿Estáis viendo mi equipo? Creo que No. ahora sí, ¿no? No, ahora sí, sí. Bueno. Voy a parar el pin que he hecho antes a... Vale. Yo estoy en mi casa ahora mismo. Y yo quiero entrar al equipo donde tengo albergado. Utilizo el protocolo SSH. Voy a entrar utilizando el usuario C, voy a entrar a c.cyberweb.com. Esto es un punto, Meto el password, que no recuerdo, y ahí estoy. Entonces, ahora mismo, utilizando este es un protocolo, es una herramienta, ¿vale? A lo mejor lo entendéis mejor así, que lo que hace es permitir conectarme a ese servidor. Yo ahora mismo estoy conectado al servidor que tengo contratado, ¿vale? Y estoy en mi home. Mirad, si escribo la orden pwd, me dice la dirección, el patch, el directorio de mi usuario. Yo soy el usuario C conectado a ese servidor, ¿lo veis? De tal forma que os dije, bueno, esto es como si fuera imaginar en vuestro ordenador, pues como si fuera esto, vuestra carpeta personal. Veis que si yo abro un terminal en mi equipo, pongo pwd, veis, me dice que estoy en Home Alfonso, pero este es mi equipo físicamente, el que tengo delante de mis ojos, el que estoy delante de él. Pero este otro no es el ordenador que tengo delante. Sí, ahora mismo lo estoy gestionando con este teclado, con este ratón, y estoy viendo la situación con este terminal. Es un terminal que me permite conectarme a cualquier otro dispositivo, ¿vale? Entonces, dicho esto, esto lo que hace es permitirme conectar a ese equipo remoto. Yo aquí, todas las órdenes que yo dé, las estoy haciendo respecto al equipo remoto. Yo hago aquí un ls y veis que veo una serie de carpetas. Es igual que si yo aquí hago ls. Veis que estas carpetas, esto como si fuera el dir
de Windows. Pasa que el LS es más potente. ¿Veis? Que estas carpetas que yo estoy viendo aquí son exactamente estas. Descargas, documentos, download, vídeos, VirtualBox. Estas que veis aquí, ¿las veis? Son estas. Las que tengo en mi carpeta, en mi barra home. ¿Lo veis? Esto es mi equipo local. Pero, si yo hago aquí un LS, veis que estas carpetas, que aquí también tenemos, son las que yo tengo en mi home, en mi carpeta home, en mi carpeta principal del usuario C, en el equipo remoto. Muy bien. Hay una carpeta, bueno, todas son especiales, todas son interesantes, pero en este caso, pues no solemos encontrar que si descargas documentos, imágenes, no, hombre. Esto es un servidor, está orientado a otro tipo de... No es para trabajar en modo escritorio. Entonces, pues no vamos a encontrar las mismas. Bueno, pues la carpeta temporales, hay habitualmente, por ejemplo, aquí es donde están todos los correos, los logs del sistema. Bueno, hay una carpeta que es especial, que es la public HTML, que es la carpeta donde, por defecto, el servidor web configura para que cuando se hace una petición a un dominio, pues va a buscar el recurso aquí dentro, ¿vale? O sea, si yo, que estoy en casa, quiero preguntarle a lolo.ciberweb.com que me dé un fichero, este ordenador acepta esa petición, pero este ordenador dice, a ver, Lolo, bueno, pues es que tiene configurado para que cuando la petición que se le hace es de tipo lolo.ciberweb, va a buscar el recurso ahí dentro. Podría ser otra carpeta, esto es muy flexible, pero por defecto la carpeta donde van a estar los recursos está en el home de ese usuario, en la subcarpeta public HTML. Si yo quiero entrar en ella, escribo cd public HTML. Y como podéis ver, con un ls, aquí veo todo lo que yo de momento tengo colgado. ¿Lo veis? Fijaros que yo, por ejemplo, tengo aquí un plantilla. ¿Lo veis? Que es la plantilla que he estado utilizando todos los días. Pero también tengo un index. Este index, que es el fichero por defecto, es... Si yo entro... ¿dónde estoy? Aquí. Si yo entro en c.ciberweb.com, vale, que se me ha ido, es esto. Esta información, este fichero. Bien, voy a hacer simplemente Nano. Nano es un editor de texto desde la consola. Y voy a editar ese fichero index.php. ¿Vale? Que ahora mismo, visualmente, lo que vemos es esto. Voy a poner curso de programación de sistemas. ¿Vale? Voy a quitarlo de Lugo. Lo voy a guardar. Lo voy a salir y aquí voy a actualizar. Entonces, fijaros, yo estoy en mi casa, pido c.ciberweb.com. Mi ordenador va al DNS. Bueno, va la primera vez. Las siguientes veces ya tengo ya todos los ordenadores, todos los sistemas operativos tienen un cacheado, ya lo sabe, ya no se lo va a estar preguntando, ya sabe en qué IP está. Va a esa IP, que era la 161, la que fuese. Y le pregunta, oye, dame el recurso c.ciberweb.com. Yo en este ordenador, tengo configurado para poder albergar el dominio. O sea, he configurado decir, oye, si te hacen una petición de tipo c.ciberweb.com, tienes que responder. Y responde lo que haya en la carpeta public HTML. Entonces él coge y, veis, lo responde. Todo funciona muy rápido. ¿Vale? Dicho esto, eso es un recurso que se descarga por defecto. Cuando no se le pide, realmente es un recurso que no estamos pidiendo, porque por defecto, cuando se le pide algo al servidor web, responde con un recurso por defecto. En nuestro caso, al estar utilizando Linux y Apache, que es el servidor web, siempre son los ficheros que se llaman index. ¿Vale? Si no se le pide nada, pero si yo pido algo, vamos a pedir plantilla.cpp. Veis que ese fichero, ese recurso también está aquí. Y le voy a pedir. Yo doy intro y veis que me responde.
Ahora, esto es el recurso. Este es el protocolo. Yo estoy pidiendo, utilizando este protocolo, a este ordenador. Realmente le estamos pidiendo un ordenador porque sabemos que la trastienda en una IP. Entonces yo quiero a este ordenador, pero quiero a la oficina del ordenador c.ciberweb.com, quiero este recurso. Entonces ahora hemos completado un poco el paradigma. Veis que le estoy pidiendo un recurso a un ordenador utilizando un protocolo. Bueno, también le podríamos pedir parámetros, ¿eh? También le podríamos pedir parámetros. Pero bueno, de momento vamos a dejarlo ahí, ¿vale? Entonces, ahora mismo esto es lo que ya tenemos configurado. Vosotros y vosotras podéis configurar, podéis entrar en vuestra carpeta y subir recursos que pueden ser pedidos. Al mismo tiempo, yo he aprovechado este servidor pues para guardar la información, ¿vale? Bien, entonces aquí ahora mismo en mí voy a guardar esto, vamos a quitar todo esto, voy a cerrar todo, ¿vale? Hemos cerrado todo. Vale. Entonces, instalamos el otro día un plugin. Bueno, vamos a hacer una cosita más, que no se me olvide. Si estamos utilizando Ubuntu, aquí en otras ubicaciones, si picáis, podéis acceder también a ese servidor utilizando como si fuera la interfaz gráfica. ¿De acuerdo? Yo puedo conectarme a un servidor, simplemente aquí yo tengo varios. Uno es el de c.ciberweb.com. Veis que es este el protocolo, ¿veis? SFTP, el nombre, bueno, aquí voy a poner C mejor, c.ciberweb.com, en vuestro caso es alumno, doy a conectar. Y veis que tengo esta interfaz, y aquí tengo public, y aquí exactamente tengo esto, sería el ordenador remoto, y que va a coincidir, ¿vale? Entre comillas, con el ordenador local. Bueno, voy a aprovechar aquí y voy a hacer una cosita, ¿vale? Yo la carpeta de trabajo local, que la tengo, voy a abrirme dos pestañas, yo lo tengo aquí en documentos, curso C++, y lo tenía aquí, ¿vale? Esta es la carpeta. Voy a aprovechar y me voy a crear una nueva carpeta que la voy a llamar C++. Y voy a guardarme toda esta información menos esto de datos, esto no. Me voy a llevar todo esto, todos los ejercicios que hemos hecho hasta ahora. Todo esto está mal. Es esto. Lo voy a mover a esta carpeta, ¿vale? Si dejo el index, ¿veis? Porque yo quiero aclarar todo esto para que mi carpeta de inicio, pues, de alguna forma, me quede más interesante, ¿vale? Entonces, voy a dejar aquí el fichero este que teníamos con los exámenes, el calendario, los datos y el index. Mirad, me voy a ir también al remoto, que tenemos aquí, lo voy a abrir en una nueva pestaña, ¿vale? Tengo el remoto y el local. Mi equipo local, equipo remoto. Voy a... aquí en el public, voy a eliminar todo. Eliminar. Puede demorar unos instantes al estar en remoto, ¿eh? Tenéis un icono en la parte de arriba que veis que va aquí. Ahora me dirá cuándo termina. Pues yo del remoto lo he eliminado. ¿Vale? Muy bien. Si yo ahora vengo aquí y hago esta petición de este recurso, ya no funciona. Ni el index. Lo he eliminado todo del remoto. ¿Vale? Voy a sincronizar. Entonces yo lo que podría hacer ahora es subir todo esto, si me lo copio, y veis que desde propio Linux tenemos las herramientas, yo lo voy a pegar y me lo va a subir todo al servidor. Y ahora
realmente voy a tener lo mismo en el cliente, bueno, en el local y en el servidor. Me lo está subiendo, ¿eh? Aquí el poco a poco, son muchos ficheros, no tarda, lo que tarda es que es el que tiene que crear toda esa infraestructura, las carpetas y demás. Con lo cual, pues veis que puedo gestionar esto directamente desde el propio sistema operativo. Vale, ya creo que ha terminado. Ahí está. Veis que ahora servidor y local están exactamente igual. Entonces veréis que ahora de nuevo, pues esto vuelve a funcionar. Y digamos el plantilla, ¿no? Plantilla, todo está aquí, ¿no? Plantilla, o no ha ido, o no ha subido, o... Ah, no, que el plantilla lo he metido en C++, perdonad. Entonces esto, si pongo aquí C++, pues... Bueno, es que al tener el plus esto no va a funcionar, ¿vale? Porque esto no es permitido no es permitido aquí, ¿de acuerdo? No es factible, no puedo hacer eso. Bien, lo que sí que podría hacer es, bueno, lo voy a dejar así queda oculto, porque no nos interesa, lo voy a dejar así. Bueno, bien, todo esto que yo me habéis visto hacer desde la consola, con el nano, copiar, pegar, eliminar, o desde el sistema, bueno, con Visual Studio Code también tenemos un programita que es el que instalamos el otro día. Bueno, hay varios, yo he instalado esto. Veis que ahora mismo, veis que ha cambiado la escenografía de mi proyecto. Veis que ahora todos los programas los tengo aquí metidos, exactamente igual que antes, pero he dejado en el raíz, pues estos ficheritos que a mí me interesaban. Entonces, mirad, por un lado, hemos instalado un plugin que se llamaba SFTP. Ya lo hemos instalado. Y lo hemos configurado. Una vez que lo hemos instalado, hemos configurado dando aquí a paleta de comandos, sftconfig, y hemos añadido esta información, ¿verdad? Entonces, una vez añadida esta información, esto nos ha creado un ficherito que le tengo aquí. Es este. Este ficherito básicamente lo que hace es que mi proyecto, porque esto se puede configurar por proyecto. Mi proyecto en Visual Studio es una carpeta. Mi carpeta está habilitada para trabajar de forma sincronizada con el servidor. ¿Vale? ¿Qué es lo que hicimos? Pues nada. Metí el nombre del servidor, el puerto, el usuario, que en mi caso era C, en el caso de Lolo era Lolo, en el caso de Irene era Irene, en el caso de Marco era Marco. Usuario. La carpeta remota, que es esta. Home, C, public, HTML. En el caso de Lolo, aquí era Lolo. En el caso de Marco, aquí era Marco. En mi caso es C. La contraseña, que todos erais iguales. Irene. En mi caso, Cyberweb. ¿Vale? Y bueno, añadí el tema de... cuando esto lo que significa, porque por defecto viene en false, lo pusimos en true, que lo que hace es, cuando guardo un fichero, guárdamelo en el local, o sea, mi ordenador, pero al mismo tiempo guárdalo en el remoto también, ¿vale? Entonces, este plugin ya se encarga de hacer eso con esta configuración. Y lo que tenéis que tener claro es, este icono es, como siempre, mi espacio de trabajo local. Entonces, si yo abro aquí index, me abre el fichero. Y yo voy a quitar aquí, por ejemplo, programación, curso de programación de sistemas, Xunta de Galicia. ¿Vale? Lo guardamos así. Mirad, yo he guardado. No me habéis visto hacerlo cuando... a ver, es que yo... Veis que está para guardar. Con el puntito significa... Entonces hago control S y lo guardo. Entonces veis que se quita. Automáticamente, veis que aquí me pone done, que significa, ok, se ha enviado. Automáticamente, este icono que hay aquí es el local y este icono que hay aquí representa el remoto, en el que si yo lo despliego, veis los ficheros del remoto. Entonces, si yo abro, veis que estará ya, veis que hay aquí como un n tilde, significa que es el remoto, ¿vale? Y si yo abro el remoto, aquí, veis que me lo ha ido guardando por mí en tiempo real.
Esto es interesante que sepamos ya cómo funciona, porque habrá veces, por ejemplo, se da mucho, yo creo aquí un nuevo archivo, le voy a llamar a.html, ¿vale? Yo le creo. Y aquí voy a poner HTML5, esto lo guardo. ¿Veis que al guardarlo, si voy al remoto y actualizo con este icono, si me deja, veis que ya está aquí el fichero. Y hay veces que me doy cuenta que este fichero no le necesito. Yo siempre hay que trabajar en el local. Botón secundario y lo elimino. Digo, vale, mover a la papelera. ¿Vale? Bueno, pues generalmente las eliminaciones no se llevan a cabo, solamente lo que se lleva a cabo, la sincronización que se lleva a cabo del cliente hacia el servidor son los añadidos, las cosas nuevas, cuando edito, pero no si elimino algo. Por seguridad no te lo elimina. Si yo actualizo aquí, veis que sigue estando. Entonces hay veces que digo, oye, no quiero tener esta porquería en el servidor, porque ya no me hace falta. Coño, entramos en el servidor, aquí, me pongo sobre el fichero, doy a eliminar, veis que aquí sale, oye, ¿realmente está usted seguro que quiere eliminar? Sí, y lo elimina. Hay veces que no se quita, le dais a actualizar y veis que ya ha desaparecido. Me vuelvo al local y sigo trabajando. Entonces, hay veces que, por ejemplo, yo creo una carpeta nueva. Voy a crear una nueva carpeta para un proyecto. Proyecto 1. Y ahí dentro, cuando creo una carpeta vacía, tampoco lo manda. Pues no. Botón secundario y, mirad, con el botón secundario, veis que tenemos cosas nuevas aquí. Estas de aquí, que esto nos lo da este plugin. Que se puede hacer en cualquier sitio de forma genérica o sobre un fichero. Entonces yo puedo decir unload folder, que es subir, o download es tráeme lo último que tengas el servidor hacia mí. O puedo sincronizar. Yo quiero sincronizar, por ejemplo, esta carpeta de C++, quiero sincronizar lo que hay en el local con el remoto. O tráeme del remoto todo lo que hay en local. O en ambas direcciones, que significa lo nuevo del local, mándalo al cliente, y lo nuevo del servidor, mándamelo hacia el cliente. O sea, en ambas direcciones. Lo nuevo fluctúa siempre hacia la inversa. Entonces, tienes que coger una cierta maña con este tipo de software. Entonces, yo, por ejemplo, quiero sincronizar el local con el remoto. ¿Vale? Ya me lo ha hecho porque realmente no hay nada que sincronizar, es exactamente igual. ¿Vale? Voy a crearme aquí en proyecto un nuevo archivo que le voy a llamar index.php. Fijaros que es un index que ya está dentro de otro. Aquí voy a hacerme HTML5, ahora explicaremos, y aquí vamos a poner título, ¿vale? Vamos a poner simplemente AAA. Lo guardo y automáticamente, como ya es un fichero, ya sí que en el servidor me ha sincronizado este proyecto, ¿vale? Esta carpeta. Si yo pongo aquí el recurso proyecto 1, veis que ya me da esa información. ¿Vale? Es un poco como fluctúa, como genera, como... Ahora, y me doy cuenta de que este proyecto no lo necesito. Sí, yo le voy a eliminar. Le elimino de aquí. Y yo digo, ahora quiero sincronizar local con remoto. Pero es que realmente, ya os digo que cuando elimino algo, yo voy a actualizar aquí varias veces, veis que sigue estando aquí. Cuando eliminamos algo, no se sincroniza. Para esto es más interesante utilizar Git, que es un software que nos permite gestionar subversionado, con lo cual, cuando yo monto un Git, todo lo que hago en un cliente, todos los programadores están sincronizados con la versión que hay en el servidor. Bueno, tenemos que estudiar un poquito Git, entonces lo voy a demorar un poquito en el tiempo, porque si no, a lo mejor no es lo más, ahora mismo no es el momento, podríamos decir, añadiríamos un poquito más de dificultad. Entonces, utilizando este protocolo es mucho más sencillo, y lo único que nos tenemos que tener en cuenta, pues que nada, si borro algo, voy al, ¿veis? Estoy ahora en el servidor, estoy aquí, lo elimino, lo actualizo y ya vuelvo al cliente para seguir trabajando. Muy bien. Vale, dicho todo esto, ya lo tendríamos aquí. Muy bien. Ahora la pregunta es, ¿habéis visto HTML, CSS, JavaScript? ¿Habéis visto algo? ¿En qué medida? Creo recordar que algunos habíais visto algo, otros nada. Decidme.
mi caso yo sí. Marco, sí. ¿Has visto mucho? Sí, porque cuando estaba haciendo formación, una formación de trabajo a la vez. Ujú. Y estuvimos haciendo páginas web. Vale. Bueno, a lo mejor aquí hay unos días ahora que a lo mejor te aburres un poco porque lo tengo que explicar. ¿Vale? Bueno, me vale como recordatorio. Vale. Luego ya cuando empecemos más con PHP, JavaScript, o a lo mejor has visto menos, no lo sé. No, porque utilizo bastante PHP. Ujú. Vale. Bueno, pues ahora va a ir unos días o unas semanas va a ir sobre esto, ¿de acuerdo? ¿El resto habéis visto algo? No, un poco de PHP, pero lo básico. Ujú. Vale. Bueno, ¿y el resto no habéis visto nada? Nada. Bueno, vuelvo a compartiros. Bueno, he vuelto. Bueno, cuando hacemos programación web, las dos primeras herramientas que tenemos que estudiar es HTML y CSS. HTML y CSS no son lenguajes de programación, no tienen lógica. Son lenguajes, podríamos decir, más de marcado. Son lenguajes de programación que se encargan más de la segmentación, de la síntesis, podríamos decir, tienen que ver más con cómo mostramos la información. Vamos a decir con la parte gráfica, con la parte más de escenografía, con la parte más, podríamos decir, de la... de cómo queremos expresarnos, de cómo queremos enviar la información hacia el cliente. Entonces, son unos lenguajes, no propiamente de programación, pero que nos van a permitir, pues eso, segmentar de alguna forma, dibujar de alguna forma, expresar, se dedican más un poco pues a la interfaz de usuario. No solo a esa interfaz de usuario propiamente visual, sino también a la importancia que se le da a esa información. ¿De acuerdo? Entonces, como decía, es un lenguaje de marcado en el que vamos a marcar qué es lo que queremos mostrar al usuario y de qué manera. ¿De acuerdo? El más sencillo de aprender es HTML, que es un lenguaje de tag o de marcas, de etiquetas, podríamos decir. Mirad, vamos a entrar aquí en el index. Mirad, cuando creamos un nuevo fichero, generalmente los ficheros, nuevo archivo, ¿veis? Aquí en el raíz, botón secundario, doy a nuevo archivo y le voy a llamar a. ¿Veis que la extensión le pongo HTML o HTML? Esto lo que indica es que voy a crear un fichero de tipo HTML. Para crear un fichero de HTML, generalmente, pues lleva todos los ficheros HTML llevan una serie de etiquetas mínimas. Esto ya nos permite hacerlo. Visual Studio Code, si escribís HTML, veis que tenemos tres opciones. Yo os recomendaría que utilicéis esta, la que pone HTML 2.5, ¿vale? Que lo que nos va a permitir es abrir un documento HTML, digamos, con el código. Es como si fuera la plantilla que hemos venido utilizando a la hora de trabajar con C++, ¿vale? Entonces, esto es como el minimal, ¿vale? Entonces, esto tiene dos grandes zonas, ¿vale? Esto que pone head y el body, ¿de acuerdo? Bien, realmente estaba diciendo la extensión, vamos a empezar por la extensión que debe ser de tipo HTML. Entonces esto realmente cuando hacemos un fichero de tipo HTML, lo que vamos a hacer es un documento de texto plano para enviar información cuando es pedida del cliente, pues el servidor va a escupir esta información. Entonces si yo quiero, por ejemplo, mandar al usuario un cierto contenido, ¿vale? Vamos a poner aquí, voy a cambiar. Bueno, le voy a eliminar el A, no sé ni por qué le he llamado A. Ya sabemos lo que pasa, que aquí va a haber un A, que no ha sido eliminado. Esto es la menos de las veces.
Voy a crearme aquí un nuevo archivo, le voy a llamar aquí CV, mi currículum vitae, HTML. Imaginar que yo quiero tener colgado mi currículum vitae. No se me ha creado, no sé por qué. CV.html. Vale, ahora sí. Joder, me he equivocado. Vale, como no se había subido. CV.html. Ahora sí. Bueno, imaginar que yo quiero tener la información estática. Estática significa que no cambia, que no hay lógica, que no hay matemática, que no se generan cosas de forma dinámica. Es como si fuera un documento de Word que hemos creado ahí y que no cambia. ¿Vale? Entonces, voy a crear mi documento HTML en el que voy a identificar las partes de mi documento. Mirad, como decía, estos documentos gozan de dos zonas. El body, esto es como un árbol, ¿vale? En realidad voy a tabular esto y así a lo mejor se ve mejor. Por un lado, un documento HTML, lo primero es utilizar esta etiqueta, ¿vale? Que es guión bajo y doctype, que significa qué documento, tipo documento, el tipo de documento HTML. Los documentos de tipo HTML pues siguen una normativa que está en la W3C, que es un organismo que vela por decir cómo tienen que ser este tipo de documentos. Siguen unas pautas, unas normas, ¿vale? Entonces, si no lo leemos, pues suelen ser unos documentos bastante aburridos, muy normativos, parecen como leyes en el que dicen cómo tiene que estar escrito un documento. Entonces, lo primero que decimos es, vamos a seguir esta normativa. Esta normativa indica que para crear un documento HTML necesitamos la etiqueta HTML y cerratura de HTML. Cualquier etiqueta siempre se escribe así. Mirad, si abrimos, ¿veis? Doy a la tecla de menor mayor, veis que me despliega automáticamente Visual Studio todas las etiquetas que tenemos en HTML, que hay unas cuantas. No hay que sabérselas todas porque no se utilizan todas, pero sí algunas. Entonces, imaginar que yo quiero crear, por ejemplo, vamos a poner, por ejemplo, un párrafo, que es la P. ¿Veis? Nos dice, el elemento P representa un párrafo, ¿vale? La etiqueta P. Esto es una etiqueta. Y veis que yo ahora cierro. Y al cerrar, automáticamente, veis que me deja el cursor justo ahí en medio. Y él me ha cerrado etiqueta de apertura, etiqueta de cerratura. ¿Y en medio qué iría? Pues todo el texto. Todo el texto del párrafo. ¿Vale? Eso sería un párrafo. Y veis que siempre va a fluctuar así. Bueno, pues hay que decir que hay 3 etiquetas madre en las que tenemos que incluir en cualquier documento HTML. Sería la etiqueta HTML, que sería el inicio hasta el final. Veis que es como un árbol. Aquí abro y aquí cierro. En este caso tiene un atributo, una propiedad que es lang, que viene a significar como el lenguaje que voy a utilizar. La podéis omitir de momento, si queréis, o la podéis utilizar. Veis que cuando yo estoy dentro de la etiqueta y escribo, automáticamente se empiezan a desplegar todos los atributos o propiedades que tiene esa etiqueta. Lang, yo voy a decir, es de español. Sí, simplemente es indicar de alguna forma que lo que quiero utilizar es la etiqueta, o sea, quiero utilizar el idioma español, ¿vale? Insisto que de momento podría ser prescindible. Y dentro del árbol, esto se le llama DOM, que es el árbol. Dentro del árbol esta vendría a ser la etiqueta árbol tronco gordo y hay dos grandes ramas. El head, que tiene luego dentro sus movidas, y el body, que tiene ahí dentro sus movidas. Por ejemplo, un P debería ir dentro del body, ¿vale? Es aquí donde va a ir todo el contenido. En el body es donde va todo el contenido de un documento. Imaginar un documento hecho en Word, un currículum, un libro, cualquier cosa, pues es aquí donde va todo el contenido, ¿vale? Realmente es donde va, pues, todo el texto, las tablas, las imágenes, los formularios, es donde va todo en el body. Dentro del body va todo el contenido. Y dentro del head, el encabezamiento, vendrían a estar, esto es un poco subjetivo de entender ahora, pero vendrían a estar como la configuración del documento.
Imaginar en un documento Word, pues hay veces que le ponemos el tamaño del documento. Yo quiero que mi documento sea de tipo A5, A4, quiero que el fondo sea de color negro, quiero que tenga unos determinados márgenes o quiero utilizar unas determinadas pautas gráficas como tipo de letra, borde, etcétera. Bueno, pues todas esas directivas habitualmente hay que meterlas ahí. Pasa que hay veces que ciertas configuraciones se pueden ir aquí, pero lo deseable es que estuviera en el GEAD. En el GEAD vendría a ser como una configuración del documento, ¿vale? Pues con las directivas o con las etiquetas, pues para decirle los colores, los tamaños, etcétera, etcétera, etcétera. Delegando al body lo que es propiamente o puramente o solamente lo que sería el documento, el contenido del documento, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, aquí, de momento voy a ir rápido, tengo las meta tab. Aquí lo que estoy diciendo es que voy a utilizar la tipografía UTF-8, que es la habitual en nuestro caso. Si fuéramos árabes o chinos, no utilizan esas grafías. Ya sabéis que los árabes pues, utilizan otras grafías y dependiendo del dialecto árabe, los chinos, en nuestro caso, nos vamos a centrar en que nuestro teclado, nuestra grafía, nuestros caracteres es esta, ¿no? Las UTF-8. Bueno, el tema de compatibilidad, esto tiene que ver sobre todo con que se pueda ver, que se pueda escalar en dispositivos móviles, ¿vale? Esto un poquito más adelante hablaré sobre estas dos. Pero sí sobre el title. El title vendría a ser, mirad, ¿veis esto que hay aquí? En mi aplicación, veis que pone aquí, esto es el título de cualquier aplicación. Si yo abro una aplicación, voy a abrir, por ejemplo, el LibreOffice, y veis que, a ver si se quita ¿veis? Esto es el título. Cualquier aplicación puede tener su título. Bueno, pues una web también puede, una web o una aplicación web puede tener su título. Bueno, pues veis que eso está en el GEAD. Yo voy a poner aquí CV de Alfonso. Muy bien. De tal forma que este recurso yo ya he guardado, y al guardar ya sabemos que el plugin nos lo guarda también en el servidor. De tal forma que si yo voy al servidor y hago esa petición, no, esto lo tengo en C, barra, y le hemos llamado cv.html. Veis que todo el texto del párrafo, porque esto es el body, recordarlo, pero el title, ¿veis? Es que como tengo varios no se ve, porque tengo varias solapas. Vamos a quitar, voy a quitar algunas. Vamos a quitar esta. Esto de brain también. Esto también. A ver si poco a poco. No, es que tengo tantas que... Bueno, pero si yo me pongo con el ratón, veis que sale el título. ¿Lo veis? Bueno, pues eso, básicamente lo que estamos construyendo es un documento HTML. Pensar ese documento como algo estático, pero también podría ser dinámico. Cuando la extensión es de tipo HTML, ya hemos visto cómo fluctúa desde mi ordenador, hago una petición con un dominio y luego un recurso. El recurso es este. Bueno, cuando es HTML, este personaje que teníamos instalado en el servidor, el portero, atiende la petición y dice, pues aquí está. Bueno, pero dice, si es de tipo HTML, el servidor directamente te lo da, te lo escupe, te lo manda. Aquí lo tienes. Y nos manda toda esta información. Toda esta información que hay aquí es interpretada por Chrome. Chrome coge esa información y es capaz de parsearla, de entenderla, de renderizarla, podríamos decir. Y sabe qué es lo que significa cada etiqueta. Sabe que si estoy recibiendo dentro del GEAD un title, pues tiene que configurar el title. Si me viene dentro del body un párrafo, pues me va a pintar un párrafo. ¿Vale? Realmente lo que nosotros estamos recibiendo aquí, si yo doy al botón secundario en cualquier sitio y doy a ver código fuente de la página, ¿veis lo que estoy recibiendo? Eso es lo que realmente estoy recibiendo. Mi ordenador, cuando yo he hecho una petición, realmente el ordenador remoto
me está mandando este código. Lo que pasa que tengo un intérprete de código. Y el intérprete del código es Chrome, Safari, Internet Explorer, Firefox. El navegador que utilicéis es el que va a interpretar este código y nos lo va a renderizar para que lo veamos correctamente. O sea, realmente nosotros como programadores vamos a utilizar HTML para dar formato, para dar pues una idoneidad, para gestionar cómo queremos que el usuario vea nuestra aplicación, ¿vale? Con estas etiquetas lo que vamos a conseguir, entre comillas, es mandar el contenido, ¿vale?, más o menos pintado, segmentado, o como queremos que se vea la parte gráfica, ¿de acuerdo? Pero el servidor no hace nada más que otra cosa de ir al directorio home c public y coger el fichero c.html, ese texto, y nos lo manda. Es lo único que hace el servidor. Nos lo manda, bueno, lo devuelve, y cuando llega, este código es interpretado y nos lo pinta. También lo puedo inspeccionar. Mirad, en cualquier zona, si dais botón secundario y dais inspeccionar, o F12, da igual, sale esta consola de depuración. Esto es muy útil. Entonces, con esta etiquetita que hay aquí, veis que si yo me sitúo, veis que yo puedo inspeccionar el código para ver si realmente estoy haciendo, ¿veis?, lo que yo quiero. Esto lo iréis viendo porque es muy útil, esta consolita, pues para ver si realmente todo está fluctuando correctamente. Bien, estábamos diciendo que esto se da cuando es con una extensión de tipo HTML. Pero si la extensión es de tipo PHP, ¿veis? HTML, PHP, es que esto también es un documento. Bueno, entonces esto funciona de una forma diferente, porque yo aquí puedo abrir o introducir un lenguaje de programación, por ejemplo, como PHP. Meterlo en cualquier zona, esto se puede meter en cualquier zona. Entonces, si yo quiero incluir dentro de mi código también una parte programable, igual que hemos hecho hasta ahora con C++, yo podría crear contenido de forma dinámica. Estoy diciendo y reitero que esto, cuando es HTML, lo único que me permite, vamos a hacer aquí, voy a utilizar la etiqueta H1. Etiqueta H1 es un encabezado, como el gran título, voy a poner mi CV, en el que pues voy a crearme, por ejemplo, con H2, que vendría a ser un encabezado, voy a poner mis datos. Voy a crearme una lista con UL, con li por 5, ¿vale? Me he creado una lista y voy a poner aquí mi nombre, ¿vale? Voy a poner aquí Alfonso, voy a poner mi edad, voy a poner lo que fuese. Pero luego, por ejemplo, voy a crearme otro H2, y este H2 va a ser de tipo, o sea, voy a poner aquí, pues no sé, experiencia. Y voy a crearme otra lista. Bueno, claramente es que lo estoy haciendo con M, ¿veis? Luego un li. Voy a poner, pues, programador en C++. Y luego otra que va a ser programador en PHP. Y otra que va a ser X, ¿vale? Yo que sé, lo que fuera. Bien, esto, cuando estoy montando todo este árbol, yo ya sé estas etiquetas y realmente lo que estoy haciendo aquí es gestionar y crear este contenido. ¿Lo veis? Pues mi CV con los apartados, y estoy metiendo la información que en cada caso yo considero interesante para crear mi currículum. Hasta aquí, nada, simplemente lo que estoy haciendo es crear un documento. Igual que con Word, pues puedo, Word o LibreOffice o cualquier otro, pues puedo escribir y luego puedo poner en negrita, puedo crear una tabla, puedo hacer un encabezado. Bueno, igual, lo único que aquí, pues lo hago mediante unas etiquetas, y estas etiquetas, pues tienen un sentido o una contraprestación, ¿vale?, que interpreta mi navegador. Entonces, mi navegador, cuando encuentra un H1, lo pinta así.
Cuando encuentra un H2 lo pinta así, cuando encuentra un UL, que es una lista desordenada, pues lo interpreta así. Pero realmente nosotros seguimos recibiendo todo esto. Código, texto plano. Bueno, eso es cuando es HTML, pero cuando es PHP, funciona exactamente igual, pero puedo incluir código PHP. Código como si fuera C++, programación. De tal forma que vamos a crearnos un bucle, por ejemplo, un bucle for, que aquí no sé por qué. Vamos a quitar esto, esto. Y aquí el for. No sé por qué no me lo hace correctamente. Un segundo, porque no me está funcionando no está funcionando, me gustaría que lo vierais. Voy a cerrar esto, voy a abrir esto, a ver si ahora funciona correctamente. Bueno, para abrir PHP hay que hacerlo de esta forma, ¿no? ¿Veis? Así abro y hasta ahí cierro. Esto significa que ahí quiero introducir PHP, ¿vale? Es que aquí el for, no sé por qué no tengo el... Bueno, da igual. Bueno, $i igual 0 hasta $i menor o igual que 10, punto y coma, $i plus, ¿vale? Esto realmente muy parecido a C++, es un bucle for. $i es la variable, no hace falta que sea de tipo, simplemente la inicializo a 0 hasta 10. Vamos a crearnos nuestra tabla de multiplicar, ¿de acuerdo? Con echo es como el code, lo que voy a hacer es pintar, y lo que hago es crear contenido. Igual que yo aquí estoy creando contenido de forma estática, voy a crearlo de forma dinámica. Entonces, dinámico, como code, veis que voy a pintar un párrafo, ya me lo habéis visto hacer hace unos instantes, ¿de acuerdo? Y voy a crearme aquí también otra variable que le voy a llamar tabla. La tabla, por ejemplo, de el 8. La tabla de multiplicar del 8. Entonces yo voy a generar de forma dinámica contenido HTML. ¿Vale? Muy bien. O sea, yo podría hacer aquí, por ejemplo, de forma estática, P. Yo podría decir 8 por 1 es igual a 8, ¿verdad? Y yo tendría aquí, me lo copio varias veces el párrafo, yo tendríamos aquí 8 por 2, 16, 8 por 3, 24. Y así sucesivamente, ¿verdad? Muy bien. Voy a poner aquí un punto y coma para que esto no pete y lo voy a comentar. Entonces, yo vengo aquí. Esto es la index, cuidado. ¿Estoy en la index o estoy? Sí, la index. Y veis que me lo está pintando. Un párrafo, otro párrafo, otro párrafo. ¿Veis? Pero a lo mejor yo quiero hacer esto de forma dinámica. Entonces, ahí es donde voy a utilizar mi lenguaje de programación, que es como el C++ para la programación web, PHP. Entonces, voy a utilizar un bucle para, en este caso, de forma dinámica. Al ser dinámico, voy a utilizar echo, que es escribe, banda, apertura de P, voy a concatenar con $i, que en lugar de en 0 va a empezar en 1. No, tabla, vamos a concatenar. ¿Veis que concatenar, unir, en vez del plus, se utiliza el punto? ¿Vale? Voy a unir, lo que quiero es crear la apertura, que es estático, con dinámico. Esto es igual que con el code, cuando hemos ido concatenando, ¿no? Cuando hacíamos, vendría a ser, entre comillas, como cuando hacíamos esto, cuando queríamos juntar dos, ¿no? Pues aquí sería de esta forma. 8 por, bueno, por la X. Pintamos una X. $i, ¿verdad? Por I.
concatenamos, es igual, espacio y espacio para que haya ahí, y por igual a, bueno, esto sería ya igual a tabla por, que es igual, el asterisco por dólar. Fijaros que en PHP las variables llevan el dólar siempre delante, siempre. Entonces, esto es un bucle que va a ir desde la posición 1 hasta la 10, me va a ir creando párrafos. Eso sí, nos falta cerrar el párrafo, ¿verdad? Vamos a cerrar aquí el párrafo y ya hemos dicho que si yo quiero crear un párrafo, apertura, y esta sería es igual, pero con la barrita delante. Pues hemos creado párrafos de esta forma. Muy bien, vamos a ver qué pasa entonces si yo le pido al servidor esa información, ¿vale? Veis que me genera de forma dinámica la tabla de multiplicar del 8. ¿Vale? Esto, claro, ya empieza a tener otro color diferente a lo que hemos venido aprendiendo hasta ahora. Es más, vamos a crear con eco me acabáis de ver que he utilizado la etiqueta H1 para, y aquí voy a meter $tabla, para crear un encabezado, ¿no? Para crear un título principal. De tal forma que aquí veis que de forma dinámica estoy abriendo etiqueta H1, meto este contenido y concateno. Resultado final, aquí tendríamos, vamos a actualizar esto, 8. Para que quede un poquito más curioso, a ver, este H1 lo voy a eliminar y voy a poner aquí de forma estática tabla del espacio. Esto ya estamos acostumbrados, muy parecido al code, ¿vale? Vamos a actualizar y tendríamos tabla del 8 pintada. Claro, os preguntaréis, sí, pero ¿qué está llegando? Mirad lo que está llegando, ¿veis? Ahí lo tenéis. Lo mismo, ¿qué es lo que estoy haciendo? Estoy generando de forma dinámica el código PHP que se supone que deberíamos haber enviado al usuario si lo hubiéramos hecho de forma estática. Entonces veis que he creado el H1, luego un P por aquí. ¿Veis? Me ha generado de forma dinámica nuestro lenguaje de programación, nos ha generado el código HTML que nosotros queríamos enviar. Vale, entonces aquí esto sucede porque la extensión es PHP. Yo tengo configurado el programa del lado del servidor que atiende estas peticiones. Cuando el recurso que se le está pidiendo es de tipo PHP, no nos lo lanza, no lo escupe directamente, sino que primero lo interpreta. Vendría a ser algo parecido a una compilación. O sea, cuando se le pide esto en el servidor, esto se compila. Realmente no es una compilación, es una ejecución, es una interpretación del lado del servidor en tiempo real. Es muy rápido, ¿vale? Esto lo interpreta, nos genera y cuando lo ha generado nos manda el resultado final, nos manda todo hacia el cliente. Y el cliente recibe todo esto. Ya cron lo interpreta, lo renderiza y lo vemos de esta forma. Entonces, todo depende de aquello que queramos crear. Si es estático o es dinámico, tendremos que utilizar una extensión u otra. Hay un involucrado más en este escenario dentro de los lenguajes de programación, que es JavaScript. JavaScript es un lenguaje de programación que también vamos a ver, pero que no se dedica a la parte servidora, o sea, no crea contenido del lado del servidor interpretándolo, sino que lo que le hacemos es enviar al cliente. Aquí lo que le estaríamos enviando es un trozo o una aplicación que se va a interpretar o compilar, entre comillas, del lado del cliente. Pero bueno, para no hacerlo tan... al final son muchos conceptos, vamos a dejarlo para un poquito más adelante. Bueno, vamos a hacer, sí, vamos a hacer algo muy simple, ¿de acuerdo? Vamos a hacer algo muy simple para que lo veáis, simplemente como introducción, ¿vale? Vamos a crear aquí, veis que ya no estoy dentro de PHP, ¿vale? Voy a crearme un párrafo
Y dentro del párrafo vamos a crear un botón, un botón, simple botón, vamos a poner saludar. Simplemente, ¿veis? Esto que hemos creado aquí, yo para ver esto, el resultado, voy a ir dando a actualizar. ¿Cómo actualizo? Control F5. Cada vez que doy control F5 se me actualiza, es como que le pido al servidor y él me lo manda. Y veis que tengo aquí un botón. Ya hemos creado nuestro primer botón. ¿Veis qué fácil? Hemos creado un botón en nuestra aplicación. ¿Qué aplicación no tiene un botón? No me jodáis. Todos tienen botones. Bueno, pues ya hemos creado nuestro botón. Es un botón simple que veis que tiene el texto saludar. Muy simple. Bueno, vamos a darle una interacción a esto. Para darle una interacción a esto, voy a utilizar un lenguaje de programación que es JavaScript. Entonces, le voy a meter aquí de momento el JavaScript. Entonces, eso tiene que ir dentro de las tabs o de las etiquetas script, ¿vale? Está sonando el afilador, no sé si lo escucháis. No sé si en Galicia siguen existiendo. Aquí hay veces que pasa. Bueno, script. Me voy a crear una función, ¿vale? Una función. Bueno, tanto en PHP como en JavaScript, para crear una función se utiliza la palabra reservada function. En C no es necesario. Y veis que le ponemos un nombre, que le voy a poner, el nombre le voy a poner saludar. No va a recibir parámetros, simplemente. Es una función que voy a poner aquí, voy a ponerle un alert. Voy a crear una alerta que vamos a poner hola, soy yo. Simplemente eso. Es una función que cuando se ejecuta genera una alert, es como una alerta estas que salen en las aplicaciones con ese texto. Entonces aquí voy a provocar ahora un concepto nuevo que aún no hemos visto, que son los eventos. Claro, como hemos estado en la consola, pues no sabemos lo que es un evento. Un evento vendría a ser cualquier situación que se puede displayar ante una situación, ¿vale? Cualquier cosa que se puede ejecutar, sí, podríamos decir disparar, ¿vale? Un suceso que se puede disparar ante una situación. Pensar que si te dan un susto te asustas, ¿vale? Pues es algo parecido. Si tú haces clic en un botón, puedes hacer que se dispare cualquier cosa. Entonces, el evento es hacer clic. Entonces, yo puedo programar estos eventos. Veis que hay un montón de eventos. Yo realmente el evento más conocido es el evento onClick. Cuando hago clic en el botón, cuando yo hago clic en el botón, quiero que se ejecute el programa o la función saludar. ¿Vale? Muy bien. Bueno, pues fijaros porque aquí ya hemos mezclado otra tecnología más. HTML, PHP y hay una tecnología más ahora que es JavaScript. Muy bien. ¿Qué significa esto? Mirad, esto que hay aquí no lo ve el cliente. Bueno, ve el resultado. Ve el resultado, lo acabáis de ver. Yo he generado de forma dinámica el contenido que le quiero enviar. Algo parecido a lo que hacíamos hasta ahora, ¿verdad? Pero no ve el programa no le ve. O sea, el programa que yo he hecho no lo ve. Eso se ha ejecutado en el servidor y nos manda el resultado. Pero, vamos a actualizar esto. Aquí todo sigue igual. Vamos a ver el código fuente. Vamos a actualizar el código fuente y esto también lo vamos a actualizar, ¿vale? Vamos a ver el código fuente. Fijaros que ahora sí que estoy recibiendo aquí código, porque lo que estoy haciendo es enviar el contenido de mi aplicación con un programa que quiero que se ejecute en el cliente. Este programa, este trocito de código, esta función, se debe ejecutar del lado del cliente. O sea, cron no solo es un intérprete del código HTML que estamos generando y que estamos visualizando, que también estamos generando de forma dinámica o estática, sino que también es un intérprete, vendría a ser como una especie de compilador, si os sirve. Como cuando yo compilo un programa, ¿verdad?
y genera el resultado, pues Chrome, Firefox, Safari, Internet Explorer son intérpretes de código HTML, pero también son intérpretes o compiladores de código JavaScript. De tal forma que ese código, este programita, que es un programita chorra, lo interpreta y sabe. De tal forma que cuando yo haga clic en el botón, va a dispayar esta función. Vamos a ver si eso es así. Y ahí está. ¿Habéis visto que pone hola, soy yo? Yo he programado para que cuando se dé la situación que haga clic en saludar, veis que se ha displayado, se ha lanzado. Esto es un alert, una alerta. Una alerta en el que yo puedo, veis, poner el código, ¿no? Muchas veces dice, oye, pues error o peligro, o ten cuidado, cualquier cosa que me pueda interesar en un programa. Bueno, pues veis que este programa, este trocito de programa pequeñito, minúsculo, no se está ejecutando ahora del lado del servidor, se está ejecutando del lado del cliente. El cliente es el que lo ha interpretado. Entonces veis que estoy mezclando lenguajes de programación del cliente, del servidor, en función de mis necesidades. Estoy generando contenido del lado del cliente, del lado del servidor con PHP, pero también le estoy mandando el programa que a mí me interesa que se ejecute del lado del cliente con JavaScript. No lo sé. Me podría interesar pues que se repintara esto y doy aquí y esto se borra. Bueno, no lo sé. Me podría interesar tantas cosas que tendría que hacer esa aplicación pues en un momento determinado acorde a la circunstancia. ¿De acuerdo? En el programita que os enseñé esta mañana, a primera hora, vamos a inspeccionar. Y esto ya os digo que está llenísimo de JavaScript. ¿Vale? Si yo hago clic aquí, veis que se repinta. Y si yo hago clic aquí, ¿vale? Veis que sale toda esta información. Y si hago clic aquí, todo esto es JavaScript. Lo que estoy haciendo es repintar la pantalla cuando se producen eventos. ¿Vale? Cuando yo doy a estado, yo que si no quiero tocar nada, cuando yo doy aquí, veis que se me repinta. Cuando hago clic, veis que hace esos movimientos. Todo eso es JavaScript. ¿Vale? Voy a ponerlo esto en el Samsung, que si no luego se me olvida, que es el que mejor me funciona para verlo. ¿Vale? Entonces, como podéis ver, constantemente tengo el código HTML, tengo una consola de depuración, son diferentes tecnologías que vamos a tener que ir poco a poco viendo. Bueno, no podemos ver todo, no es un curso tampoco de desarrollo web, tenemos que hacer una introducción profunda para que veáis un escenario global de cómo se desarrollan aplicaciones hoy en día, ¿vale? Utilizando este tipo de tecnologías, ¿de acuerdo? Muy bien. Bueno, pues con este poquito código estáis viendo el cómo de alguna forma estamos modulando, ¿vale? Vamos a añadir algo más a esta ecuación, ¿vale? Ya lo he dicho anteriormente, que las aplicaciones, realmente esto es index.php, ¿vale? Este es el recurso. Bueno, los recursos yo le estoy pidiendo, utilizando este protocolo a este ordenador, le estoy pidiendo este recurso, el servidor me lo displaya, me lo lanza. Bueno, pero también le puedo mandar parámetros. ¿Cómo? Mirad. Si yo después del recurso le pongo una cerratura de interrogación, le puedo mandar pares de valores. Vendrían a ser como variables. Yo, imaginar que voy a decir tabla igual a 9. Y lo mando. No hace nada. Pero le estoy pidiendo index.php y le estoy diciendo que le quiero mandar la variable tabla igual a 9. Esto, que se lo estoy pidiendo al servidor, el servidor lo podría cazar. Mirad, y en lugar de tabla igual a 8, voy a decir que esto sea igual a get, a la variable $get, que no es una variable en realidad, es un array, y quiero acceder a la key tabla. $get es un array en el que sus keys, esto es el nombre, $get, bueno, $-get, es un array predefinido por el sistema y que tiene keys, claves no numéricas, alfanuméricas,
Y cada clave alfanumérica representa uno de los parámetros que le estoy mandando aquí. ¿Vale? Entonces, de esta forma, vamos a crear esta tabla de multiplicar dinámica. Vale, yo le voy a mandar a del 9 y me genera la del 9. Pero si quiero la del 15, tendríamos la del 15, ¿verdad? Y si queremos la del 1500, pues tendríamos la del 1500. Ahora, podríamos decidir, porque podemos no enviar un parámetro, podemos enviar varios parámetros. ¿Cómo? Entonces, si quiero enviar varios parámetros, los voy separando con el ampersand. Y veis que yo puedo enviar parámetros después de la interrogación. Pares de valores. Nombre de la variable igual y al valor. Y ahora voy a decir, pues por ejemplo, cantidad. Cantidad va a ser igual a 100. ¿Vale? Yo esto lo mando, no hace nada porque no lo estoy cazando. Pero, voy a sustituir el 10. ¿Por qué? Por $get cantidad. De tal forma que, voilà. Ahí tenemos la tabla del 1500 hasta el 100. Si yo quiero la tabla, por ejemplo, del 21 hasta el 25, voilà. Ahí estaríamos generando de forma dinámica. Eso sí, sin olvidar que podemos saludar. Podemos saludar en cualquier momento y tantas veces como queramos. Cuando displayamos ese, cuando lanzamos, cuando ejecutamos ese evento. ¿Vale? Bueno, dudas hasta ahora. Simple, ¿no? Vale. Dicho esto, voy a dejar de compartir, voy a parar esta introducción